Es la idea. Tengo miedo de tirar esto. Eso te va a gustar medio acá. Después tengo miedo de tirar. Pero ¿por qué no se sientan en el coso las dos? Es la idea. Yo No me entiendo. No te entendí. Levantate. Un cachete del culo Lo bueno de cada todo esto una es entra ahí. que esto se está grabando y lo voy a poner de lo gil que soy. Sí, un video solamente de eso. De las chicas peleando por el asiento. No se entendí. Como el juego eso de la música. ¿Total? Bueno, desde algún lugar de la ciudad de la furia, Buenos Aires, hay dos coloradas cagándose a trompada por un asiento debajo de un puente por el cual pasa el tren a cada rato. Y estamos de vuelta con el señor Maximiliano Dries, abogado, músico. Hola. Está dentro del espectro autista también. Ajá. Eh, No sé cómo hace nada, pero vamos a hacer bueno, ajá. ajá. Y esto es Que se cuenta podcast, una nueva edición en colaboración con Maxi, en el cual en el capítulo pasado, que fue grabado hace básicamente 10 minutos, dijimos que íbamos a contar un proyecto de él en el cual está, pero por algún motivo me olvidé. Así que bueno, Maxi, nuevamente bienvenido. Vamos a caretearlo un ratito como si no nos hubiéramos visto en 15 días. Tanto tiempo. ¿Todo bien? Bueno, gracias por la invitación. Voy a contar un poquito en qué ando. Tengo un podcast con unos amigos que hablamos de cine, pero desde una mirada Violenta. violenta. Si vos buscas un programa donde hablen de técnica cinematográfica, buenas historias, análisis de películas, no es el caso. Así que alejate de mi podcast. Le metés una perimetral, ¿no? O sea, Sí. Los encargamos de ir a buscarlos y cagarlos a trompadas. Está bien. Hablamos sobre películas que nos gustan y que no nos gustan al mismo tiempo. O sea, siempre hay tres personas, buscamos alguna que genere controversia. Y en función de la película en cuestión, la analizamos un poco, la debatimos y nos vamos a las manos. Que sería ideal si estuviéramos todos juntos. Estaría genial que fuera grabado todo en el mismo lugar, ¿no? Esa es la idea, no vernos juntos, pues si no nos rompemos la mano. Ahora, en esta nueva normalidad en la que estamos hablando, que ya la gente hace cualquier cosa, se juntan a escabiar a cualquier hora, ¿no hay posibilidad de hacer un cine a las piñas en vivo? O sea, mejor dicho, ustedes tres juntos ya. Estamos trabajando en eso. Puede ser que la siguiente temporada de Cine a las Piñas sea presencial. ¿Y cuándo es la próxima temporada? Quizás en marzo. Te maté con la pregunta. Sí. O sea, no tenemos la más puta idea. No sé qué carajo decir. En marzo, probablemente. Buenísimo, Maxi. Bueno, Cine a las Piñas lo van a encontrar como Cine a las Pinas, ¿no? Cine a las Piñas. En Instagram era. En Instagram, Cine a las Piñas. Y en Después estamos Spotify. en todas las plataformas como Cine a las Piñas. Xvideos, todo tienen. Todo. Buenísimo. Travestis.org. En todas. Tenemos todo. Tenemos video, tenemos todo. Bueno, cualquier cosa, ustedes entran a su buscador favorito, DuckDuckGo o lo que sea, y van a encontrar Cine a las Piñas. Un podcast muy interesante, un cago de risa. Yo siempre digo que en el piloto me reí mucho, no lo voy a spoilear. Pero vayan y escuchen cómo pasan los autos de fondo porque no tiene precio. Es piloto por eso. Es piloto por eso. Pero bueno, gente, como saben, Que se cuenta, o sea, el canal en sí Que se cuenta nació como un proyecto en el cual charlamos mucho de cultura pop, videojuegos, cine. Y aprovechando la presencia de Maxi en este estudio en el que nos encontramos, que es básicamente un cuartito debajo de un puente, en el cual podrán observar una gran cantidad de discos piratas, todos grabados de la radio. Vamos a aprovechar la presencia de Maxi para poder charlar un poco sobre videojuegos que marcaron nuestra infancia. Recordemos que en el podcast pasado hablamos sobre cagadas que nos mandamos cuando éramos chicos. Y ahora, ¿por qué no charlar de videojuegos que nos marcaron en nuestra infancia? Y ¿por qué no también en nuestra adolescencia y o barra adultez? Porque sí, gente, todos los que estamos en este canal, o el 90% somos gamers o cinéfilos o cualquier cosa de esas raras, que en una época no era tan cool como ahora. Obvio. Y que... Había que tener huevos. Había que tener huevos. Había que tener huevos para calzarse una remera de Goku. Sí, y no ser discriminado. Había que tener mucho huevo. O sea, los que iban a Parque Rivadavia o a cambiar figuritas a... Bueno, en mi caso, había una plaza allá en Mar del Plata donde se cambiaban esas figuritas. Había que tener huevo. Hay un podcaster que escucho yo que dice que ser friki nerd lo salvó de una golpiza en la escuela. De un bully, o sea, había un bully que era el bully más bully de todos los bullies, o sea, era el que le hacía bully a los bullies el chabón. Y el flaco una vez cayó con una remera de Dragon Ball a la escuela y era carne de cañón, era carne de cañón. Y dicen que entra el chabón así al colegio y ya se le veían al palo. Y dice que aparece el buleador por excelencia y le dice: ¿viste ayer el capítulo de Dragon Ball que se yo bla 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 bla? Y se pusieron a charlar. Y qué buena onda, loco, nos vemos, después hablamos del recreo, qué sé yo. Zafó. Y el chabón, ¿viste? O sea, se quedó. Hubo un error en la Matrix, o qué carajo acaba de pasar acá.
Pero ser friki me salvó de una golpiza en la escuela. Dice, a partir de ese momento, que los bullies de rango bajo ni me tocaron. O sea, era el amigo de Nelson. Claro, Martín Feliz. Claro, era eso. Pero bueno. Maxi, ¿qué videojuego, o mejor dicho, qué consola te marcó en la infancia? Porque podemos hablar no solamente de videojuegos, sino también de consolas en este podcast. Mira, mi primer recuerdo con una consola, es más, te voy a decir el momento en el que yo tomé conciencia de que existían los videojuegos. Antes de los fichines, antes de todo, por supuesto estaban. ¿Había fichines en la barriga? Había fichines, había dos lugares de fichines, que yo los conocí más de grande. Uno llamaba Chapelco, que era el lugar de Era el fichines, y uno que estaba a la vuelta en la misma cuadra, llamaba Power. Grandes nombres de los 90. Hace muchos años yo tenía un amigo, un día voy a la casa y me dice, mira Maxi, te voy a presentar, y voy a citar el nombre que me dijo, los jueguitos de la televisión. ¿Qué? Ese era el nombre que él les dio. Y yo no lo podía creer, o sea, entré en ese mundo nuevo, era una... ¿De qué estás hablando, Willy? O sea, Sí, era una Dynacom la que tenía. la de la ruedita. No. El joystick. Ah, El era como el Atari. como el Atari, con el stick ese. Claro, porque había una consola similar, no, creí que era la Dynacom, que era el joystick era un cuadrado con una ruedita, que prácticamente servía para jugar al Pong Claro. y para algún otro juego No, este similar. era un toque más moderno, posterior al Atari, pero bueno, lo que llegaba en ese tiempo, por lo menos a la barriga. Te llegaron los caballeros, los de Asgard y la Dynacom. ¿Qué otra cosa necesitábamos? Ninguna. Y yo no podía creer, un tiempo después me la compraron a mí, pero, honestamente, nunca la pude hacer funcionar. ¿El tele no era compatible? No sé si era eso o era que a lo mejor No tenía canal 3. no sé, claro, tenía dos canales nada más el tele. No sé si era un tema de la ficha o era un tema de que no sabíamos cómo configurar, te estoy hablando de principio de los 90. No, los manuales estaban todos en inglés, qué sé O yo. chino. Sí. Eran las dos básicamente. O a lo mejor vino fallada. Nunca la pude hacer andar alguna que otra vez. Quizás había un juego de una especie de bichito que tenía que, como si fuera una gallina, una paloma, tenía que cruzar la calle. Tengo ese recuerdo. Tipo Frogger era. Una cosa así. Pero en 2D. el- O sea, Pero, claro, de año pedo. Años más tarde, mi madrina me regaló uno de los clones de la Family, que es lo que venía acá al principio de los 90 también. los clones de la NES. Claro, exactamente. Esa fue mi primer consola que pude darle mucho uso, la disfruté muchísimo. Comprábamos los juegos 1000, 10.000 en uno, que era divino. Acá entra el meme, o sea, la escena de Esperando la Carroza. ¿Sabes cuántos juegos tenían para jugar? 3. El resto eran todos repetidos. El Tetris 87, Mario Bros 59, era todo lo mismo, pero Mario tenía la gorra para el costado. Era hermoso. Era divino. Era una mierda, pero era hermoso. Era una mentira. Era como eran los 90, gente. A ver. Era así en los 90. Y vos además veías el arte de tapa de los cartuchos y era un lujo, ¿viste? Y lo ponías Era en una una mierda. poronga. Bueno, a mí me pasa diferente. Yo tengo recuerdo con un juego de Family, que el Islander, el Wonder Boy, Sí. que vos veías la ilustración del cassette y te quedabas re loco y ponías el juego y por más que la ilustración era 1000 veces mejor que el juego, lograba algo que no todas las carátulas te lograban, que era que te transportaras al juego. Sí, O sea, vos te agarrabas un Galaga, cualquier mierda, y decías, no me estás vendiendo lo que es el producto. En cambio, el Islander era una promesa y era un juego interminable porque pocas personas lo terminaron. El under Del NES. de 8 bits explotaba. Además había 2 o 3. Después empezaron a llegar, La Adventure Island. el Adventure Island, claro. Que ya te subías a dinosaurios. Pero tenía un toquecito piola, porque podías elegir dinosaurios. Tenías como más ítems. Después se transformaba con un mapa de mundo abierto. Sí, ¿Te acordás que era tipo podías Mario elegir, World? podías elegir a que. Claro, Sí, bueno. una cosa de loco. Hay una historia que yo no sé, o sea, no la conozco bien, pero en realidad ese juego después se transformó como en Monster Island. Ni siquiera fue Islander. Se transformó en Monster Island, que fue otra franquicia que largó como 10 juegos más en Japón Ah, mirá. y fueron furor. Pero todo nace de Islander, o sea, Sí, Wonder Boy. Claro. Gente, era Wonder Boy. Pero así que tuviste, la primera consola en sí fue una Dynacom y la segunda fue Una Family. una Family clon, o sea, Clone. la clon de la Famicom. Exactamente. Y después me regalaron la Sega Genesis japonesa, que se llamaba Genesis, porque Genesis. después, ¿viste? Le cambiaron el nombre en Europa para la Mega Drive. Eso también fue como la consola de mi... Al contrario, Genesis fue en América. Y en Japón. Mega Drive fue Japón. ¿Sí?
Fue a Mega Drive en Japón, Europa, y a América nos llega Genesis. Que era el mismo aparato, gente, con un nombre diferente. Exactamente. Bueno, mirá, la encontré en mi casa cuando viajé hace poco y es japonesa. Así que debe ser Qué loco. Japón producida Claro, para. puede ser, Estados producida Unidos. para Occidente. Sí, sí, es muy normal eso. Esa la usé muchísimo. Tenía el joystick grande, que es como una empanada. La empanada. La empanada con 3 botones. Y después salió el de 6. Igual el de 3 botones fue el mejor puto joystick de la historia también. Tremendo. Hermoso, indestructible. Ah, O sea, tremendo. Lo tengo todavía. era. O sea, todos te dicen que. Por ejemplo, el Game Boy, el primer Game Boy, la DMG le dicen el ladrillo. Se te caían, se rompía el piso. Acá Sí, pasa lo sí. mismo en el equivalente de Sega, era un joystick grandote para. Era lo que fue después, ¿cómo se llama? Xbox. Que Claro. Xbox contra PlayStation Play era un joystick más estilizado. Y el otro era. Y era una un cosa- socotroco para macho alfa, como Sí. quien dice. Y lo mismo pasó en los 90 con la Genesis, que era hermoso ese joystick de tres botones. Pasa que le salió a jugar de igual a igual a Nintendo. Yo en ese sentido siempre fui ceguero. Y después de muchos años, o sea, tuve una Game Boy Color que era verde. Vos la tenías toda. No. O había tráfico de órganos allá en la barriga. Me regalaban, mi madre me regaló esas 2 consolas que dije recién y la Game Boy ahorré muchísima plata. Costaba muchísima plata, pero ahorré. Eran 100 pesos de la época, 100 Eran dólares. 100 dólares. Era lo que yo me acuerdo, tengo el recuerdo. Yo me acuerdo de la Game Boy y tengo el tango en la cabeza de Chiquilín, te miraba de afuera. Porque íbamos siempre al shopping Los Gallegos en Mar del Plata con mi vieja. Que mi vieja se rompió el culo laburando toda la vida para darme lo que no. O sea, todo. Pero obviamente hay cosas que exceden al presupuesto. Claro. Yo tuve una infancia increíble, tuve de todo, menos la Game Boy, que fue lo que me faltó, la asignatura pendiente. Y siempre la veía y me enamoré de la Game Boy Atomic Purple, la color transparente violeta, Sí. que recién la pude tener el año pasado, a los 29, a los 30 años. Bueno, Pero me saqué el gusto. todo llega. Después vino una época, como siempre digo, estilo encía sangrante con los huevos Favoriet, en la cual tuve 7 Game Boys en menos de un año. Pero bueno, fue una época oscura, unos meses oscuros. Pero cumplí la asignatura pendiente de chico, que era la consola que más amaba, porque iba a un colegio, si bien yo estaba como becado, pero iba a un colegio privado, y todos los pendejos tenían la Game Boy. O sea, eran nenes de mami y papi con toda la guita, eran dueños del universo. Era lo que había en ese momento, lo más, la Y era- tecnología de punta. ¿Sabes lo que era? Era loquísimo llevar a un colegio un juego de video. Había salido Pokémon Yellow, me acuerdo, que acá ni siquiera había salido el anime todavía. Y estaban todos los pibes pasándose Pokémones. Y yo con mi Tetris 999.000 juegos en uno. Sí. El Brick, ¿cómo era el Brick? No me acuerdo cómo se llamaba el nombre que le ponían ahí abajo. Pero Bueno, yo tuve la Game Boy. haciendo una catarsis Game en un Boy, podcast se llama esto. Sí. Haciendo terapia de grupo. una Game Boy Color verde tuve y después me di cuenta que los juegos eran muy caros. O Una sea, fortuna. la verdad que. Y si los conseguías. ¿Sabes qué juego tenía? Tenía el Driver, muy bueno para Game Boy, muy bueno. Y el Pokémon Blue. Uno de los primeros que llegaron. Y después en la misma casa tía que nombramos en otro podcast, que tenía un poco de todo, vendían había quedado un remanente. Esto es rarísimo. Había quedado Inchequeable. un remanente de Killer Instinct. Valía un peso. ¿Qué? Pero nadie los quería porque nadie les servían. Un peso valían. Un peso. No existe. No existía en aquella época porque ¿No? Killer Pero- Instinct fue un juego que, para los centennials que tal vez estén escuchando esto, fue el equivalente, uno de los que trató de salir a pegarle fuerte a Mortal Kombat y no le salió. Fue un juegazo. Sí, Fue un juegazo con unos gráficos de la puta madre. Pero Mortal Kombat ya tiene las bases de, creo que 3 juegos hasta ese momento. Killer Instinct solamente estaba o en Nintendo, en Super Nintendo. Después salió en Game Boy Sí. o en el arcade. Claro. Era eso y ya está. Pero era un juegazo. Se hacían filas en los arcades para jugar Killer Instinct. Tremendo juego. Y es inexplicable que salga un peso. De hecho, hoy es un juego caro. Si vos querés comprar un cartucho de Game Boy de Killer, es caro. Y sí, y no servían para nada porque nadie tenía Game Boy y porque es como que vos hoy en día vieras CDs de PlayStation sin tener la consola. Claro. No tiene mayor sentido. Pero bueno, uno no tenía la mentalidad Ujú. de poder comprar y atesorarlos o venderlos. lo que ¿Nunca sea. te dijeron de chico, guardate esto o cuida esto porque dentro de mucho tiempo va a valer? Sí, nunca Y lo no hiciste un carajo. Jamás, jamás. Te chupó un huevo. Bueno, está bien. Yo pensé que era el único. La Sega sí la tengo. Pero por una cuestión de afecto. Claro. Hoy en día veo cuánto cuestan. Sobre todo la edición que yo tengo. La cuadrada grande. La cuadrada grande, que es una de las primeras y está inmaculada, ¿viste?
Pero bueno, y después durante muchos años, básicamente que me dediqué a poner la plata que tenía en instrumentos y todo eso, no toqué otra consola, me salté todas las PlayStations hasta Play 3. Ujú. Ahí volví y... Más grande que nunca, volviste. volví, me compré la Play 3 y después cuando salió la 4 me compré la Play 4. ¿Vos fuiste argentino honesto o argentino pirata en ese sentido? O sea, dijiste, dame la Play 3, ¿la compraste? Saliste de, no sé, donde la hayas comprado, entraste al local de al lado y dijiste, chipeamela. No, la ¿O fuiste- chipé yo el año pasado. O Pero sea, vos, o sea, el año pasado, ya hace rato que tienes la Play 3. sí. O De sea- hecho, es la segunda que tuve, porque tuve una que la vendí y después me regalaron otra. Ujú. La tuve 4 o 5 años, creo yo. 4 años seguro. La usé. La desgastaste. Tenía pilas de juegos físicos, porque tenía una especie de dealer de juegos, que era un niño rico, no sé cómo lo había conseguido. Y venía en un auto, era un niño, era un adolescente. Venía en un auto de la puta madre, Lamborghini. abría el baúl. Ah, eso es lleno muy de de película. juegos, Eso es lleno muy de de juegos, película. y los vendía, te estoy hablando del precio de hace 6 años, ponele, 100, 200 pesos. Que serían unos 400, 500 de ahora, ponele. Una cosa así, sí, Regalado. súper accesible. Lo que quisieras. Yo tenía pilas y pilas y pilas de juegos que cuando vendí la consola esa vez, vendí todo Yo junto. no sé si hay un capítulo de Los Simpsons o de alguna serie muy noventera que me acuerdo también que, no sé, como que se quería comprar un cassette de música y entraba al shopping, estaba súper caro y de repente iba al estacionamiento y un chabón decía "Ch, ch". Lo llamaba, le abría el baúl y tenía, no sé, tenía medio musimundo ahí que claramente se lo había choreado de algún lado Claro. y lo revendía así. Pero esa historia que contaste es muy así, es muy de película, muy de serie. Eso de Sí. llegar en el auto, que te abran el baúl y decir, elegí. Elegí. Igual había como una cosa ya de preseleccionada por mensaje. Claro. Pero el chabón venía a traerme los juegos. Y jugué, pero lo que te imagines. Todo tipo de juegos pasaron por esa consola. Y ahí como que me puse al día con los juegos. Y después pasé a la 4. Y hasta ahora, bueno, ahora recién creo que la pudieron piratear, hace poco, pero ya como que tampoco vale la pena piratear. Porque hay veces que salen esas promociones de juegos digitales, capaz que te sale, bueno, ahora no sé, con el tema del dólar, pero Y 200, 300 mangos. Siempre es caro Sony, ¿viste? Siempre es caro. Es un problema. Ahora, bueno, ahora salió con todo el tema de Microsoft y Xbox, con el Play, ¿cómo es? El Game Pass, que los chavales dicen, bueno, son $100 por año, jugate todo lo que está en la librería. Ah, Y no solamente de ahora, sino de las Xbox pasadas, en ese sentido, no hay con qué darle. no le da. O sea, PlayStation no quiere pasar a dar ese salto, que es un salto re pequeño, porque ahora todo es así. Tenés Spotify, que es on demand, tenés Netflix, tenés todo, y es on demand. O sea, la gente no quiere un. Bueno, vos porque sos un enfermo del coleccionismo de lo sólido, de lo Sí, material, de lo físico. Pero la gente ya no le interesa ni coleccionar, ni tener cosas Igual, en la casa. Sony tiene un sistema así de juegos on demand que acá no funciona solamente en Estados Unidos. No acepta los sugakas, básicamente. No, lo bien que hace. Vos sos demasiado oscuro para jugar este juego. Exactamente, tienen un. Como Griffin, Sí, como Peter exactamente, Griffin, o sea. exactamente. De la línea roja para. No, sos muy oscuro para jugar este juego. Y jugás, elegís vos, creo que se llama PlayStation Now, algo así se llama el servicio. Tendría que chequearlo, pero como Play yo me quedé en la 3 y la vendí también. Que yo la mía, bueno, la flashé yo también como hiciste vos. Que era una boludez porque en 10 minutos lo hacías. Sí. Pero en ese momento se podían flashear solamente un modelo, la FAT, la gorda, la primera Play 3. Sí. Y hasta cierta numeración. Ahora hace un año salió que todas. Todas. Sí. Inclusive todas. Así que, bueno, en cuestión, la última consola que tuve fue una Nintendo 3DS, que quería amigarme con Nintendo. Por supuesto, hay cosas que son exclusivas de Nintendo y Nintendo siempre te rompe la cabeza con jugabilidad, porque sacrifica gráfico por jugabilidad. Esa consola zarpada. Y después tengo una consola muy extraña armada que me dio un amigo mío, que es una especie de CPU de 1 tera con... son más o menos, creo que 40.000 juegos desde... Lo que nunca vas a jugar en tu puta vida, básicamente. Totalmente. Desde Atari hasta Play 3, pasando por, obviamente, MAME. Y la parte de MAME tiene cada versión de cada arcade. Claro, porque hay Todas gente que no las sabe. revisiones. O sea, habían juegos que a veces no era el mismo juego que nos llegaba a nosotros que lo que le llegaba a un chico de Estados Unidos o a un chico de Japón. Muchas veces variaban los sprites o habían correcciones en el juego. Entonces vos de repente te encontrabas a alguien pudiente que viajaba a Europa
y jugaba a los fichines acá y decía, che, acá hay algo diferente. Era porque habían varias versiones de un mismo videojuego. La primera versión de Mortal Kombat no tiene a Reptile. A Reptile se lo podía sacar mediante elegir a Scorpion, creo que era una manera eligiendo a Scorpion. Era Scorpion, o sea, tiraba el gancho como Scorpion y un montón de cosas más, pero creo que en el de Sega yo lo pude sacar a Reptile. ¿Para jugar? En el de Nintendo, nunca lo, en arcade estoy hablando, ¿no? Sí, sí. Nunca pude sacar a Reptile. En el de Sega me acuerdo de haberlo sacado. A mí me pasó, o sea, ya viniendo un poquito para este lado, la primera consola que tuve fue el Family. Y me acuerdo de la caja de Telgopor con la cubierta de cartón hermosa que me la regalaron por una Navidad. Y habrá durado 3 meses porque mi manía era usar el Family. No andaba y yo de chico me encantaba meter destornillador a todo. Entonces yo lo que no andaba lo desarmaba y lo trataba de hacer andar. A veces fallaba, a veces funcionaba, a veces fallaba y había que comprar otro o comprar un usado. Pero me pasó. Y la primera vez que vi un Sega fue que no sé cómo llegó a la casa del otro lado de la familia. Y ver ese salto de gráficos de los 8 a los 16 bits, justo con Mortal Kombat 1, ¿viste cuando te queda algo grabado en la... O sea, tengo hasta los olores de la habitación en ese momento. El olor del transformador que se prendía a fuego porque estaba clavado ahí hace 4 horas. El olor a baquelita. Lo tengo grabado en la memoria todavía. Y esa fue, o sea, fue el primer acercamiento a un Sega, que después tuve el Genesis, pero ya que traía el joystick de 6 botones. El chiquito, que en la caja era un poquito más chiquito. El que fue llamado Genesis acá normalmente, o sea, Claro. el tuyo es el grande que dice Genesis, Sí. pero acá el que se conoció en sí como Genesis fue el chiquitito que le podías enchufar abajo el Sega CD. Que dicho sea de paso, acá en Argentina nunca hubo un Sega CD. Nunca. O sea, muchos años después, si eras coleccionista, te lo traías de Japón o Estados Unidos, pero era un periférico que acá no se vio. Vos sabés que el mayor fabricante de Sega, después de Japón y Estados Unidos, es Brasil. Sí. Y Brasil... Hasta el día de hasta el el año día- pasado sí, estuvieron sí, fabricando sí. Sega los brasileños. y hacían muchos bootlegs. Muchos juegos... Qué hermosa palabra. Sí. De la tatuaría. O sea, es Queen acá y acá bootleg. O sea, Muchísimo bootleg brasilero. Divino, divino. Igual te fabrican con licencia. sí, sí, obvio. Pero de hecho, Sega, o sea, la magia que tuvo Sega para mí, más allá de Sonic, fue el salto de calidad. Porque acá, Argentina, no llegó tan fuerte el Super Nintendo. Si tenías Super Nintendo era porque tu viejo laburaba o vendiendo droga, Sí, sí. o Bueno, era político, o sea, no sé, era imposible. Yo no conocía a nadie que tuviera Yo Super conocía Nintendo. a uno en esa escuela privada que iba yo y tenía un catálogo de juegos el pibe, así, no te miento, o sea, lo que salía lo tenía. Yo no sé de qué laburaría el viejo del pibe. Pero bueno, éramos todos muy de tener Sega y en esa época había algo que las empresas luego no quisieron que pasara más, que era yo te presto, vos me prestás, y ahora es el juego físico, una vez que lo pones en una consola, ya está. Ese juego físico sirve solamente en esa consola. Ujú. Por lo menos era hasta hace un tiempo así, no sé si ahora habrá cambiado. Algunos Vos que tenés sí, Play otros 4, no. Algunos sí, otros no. me dirás. Pero era una época muy linda en la que uno podía intercambiar videojuegos con un compañero o iba a alquilarlos a los videoclubs, gente. Era un clásico el que alquilaba el cartucho, le sacaba la plaqueta, le ponía la plaqueta de un juego de mierda. ¿Lo puedo decir? ¿Lo puedo decir? Sí, yo lo hice, gente. O sea, Obvio. otro, ¿cómo se dice? Otro delito inimputable de mi infancia. Y de hecho, hablando con uno de mis mejores amigos, que me contaba que el padre fue el que lo hizo. O sea, ni siquiera él lo hizo. Mirá. Dice el hijo de puta, mi viejo, no sé qué alquiló, le cambió el coso. Pero a mí me pasó que caí en la época en la que en el videoclub te pedían un servicio a tu nombre de respaldo. Un día tocan la puerta, claro, venía el del videoclub y decía, estando la plaqueta de... No. No sabés qué quilombo que se armó. Terrible. Pero claro, el pelotudo había metido plaqueta de Family en cartucho de Sega. Idiota, o sea, Sí, no puede ser tan boludo. Pero videojuegos así, o sea, sí, después he tenido más consolas. Como dije, el Game Boy fue un sueño. Pero creo que para mí fue la gloria fue el Sega. Después tuve un PlayStation que mandaron de España, blanco y negro, porque no, viste que se chipeaba acá. Allá era PAL, acá Claro, era NTSC. NTSC. Entonces, era jugaba en blanco y negro y no leía truchos. O sea, leía los truchos pero de España. Y acá todos los que comprabas pirateados eran PAL. O sea, Claro. era imposible que yo consiguiera otra cosa.
Entonces tenía Harry Potter, y el primero que salió, La Piedra Filosofal. Tekken 3, un juegazo, Juegazo. que hasta el día de hoy lo veo y se me cae una lágrima, me lo di vuelta miles de veces. Creo que Crash Bandicoot, el primero, y hasta ahí. Y ese fue mi corte en la consola, y después salto a PC. Pero bueno, Yo empecé, pasé muy poquito por la PC, la verdad. Tenía una PC media chota en mi adolescencia y tenía, por ejemplo, el Commandos, juegazo, el Age, todo lo que sacaba Blizzard en esa época, nos pasamos los CDs craqueados con amigos, ay, qué feo. el Mortal Kombat 4 y Qué también. Qué asco ese juego. A mí me encantaba. Pero vos lo ves hermoso por la nostalgia. Sí, Porque sí. fue el salto de los del 3D. Sí. Pero yo tengo un rechazo increíble. No sé si es por los sprites. o qué. Igual en arcade explotaba. Bueno, yo tengo el recuerdo de haber jugado en arcade porque la PC no me lo corría, creo. Y decía, no, ¿qué es esta mierda? Yo me voy a jugar al Trilogy que lo tengo en la PC. Trilogy, qué juegazo. Por El Trilogy Dios. fue un hito. Sí, De hecho, sí, ¿sabes sí, que hay sí, mucha sí. gente que creyó que el Trilogy era un mito urbano? ¿En serio? Porque claro, la gente que no tenía acceso a la PC, y al parecer no veía nivel X, cree que el Trilogy era como un bootleg. Y no, el Trilogy fue la juntada perfecta de decir, bueno, metemos todo lo que metimos en el 1, el 2 y el 3, listo, acá lo tenés, hacé lo que quieras. Y podés elegir a Shao Kahn, Mutar, así todo de una, sin meter trucos. Y si te la bancabas un poquito, le podías sacar los trajes clásicos a la mayoría de los Y había un personaje oculto que se llamaba Camaleón. Camaleón, Hombre y mujer. hombre-mujer. Que era hermoso. Sí, era hermoso ese juego. También la de vuelta me cansé. Tratando de hilar un poquito más fino. ¿Tenés así un par de títulos en la cabeza que digas, este juego me marcó en la infancia? O sea, ¿este es el juego que cuando me decís infancia viene a mi cabeza? Y de Family, sí, quizás caer en un lugar común, pero el Circus Charlie. Está sonando adentro. Ese caballo de mierda. No, boludo. los leones, tan boludos, son león, no sabes saltar. Felino de mierda. Lo que pasa es que si te fijas en el Circus, es como que el tamaño de Charlie no es el mismo, o sea, no es acorde al tamaño del león. Tal cual. O sea, que era un león bebé, ponía un león de 2 años a saltar un aro de fuego. No se entiende. O sea, eso era explotación animal. O sea, ¿te diste cuenta que jugábamos y nos divertíamos con explotación animal? Exactamente. Y protestábamos cuando el león se quemaba. Claro. Los demás no chupaban huevo. La foca. Mario Bros 3, que es uno de mis juegos favoritos de todo del mundo, o sea, de cualquier consola. Tengo recuerdo también de, por ejemplo, el Battle City para jugar con amigos, juegazo. Te hablo de 8 bits. Sí, sí, sí. Un juego que no estoy seguro del nombre porque voy a tratar de acercarme con el nombre. Antarctic Adventure. El pingüinito. El pingüinito. El Que pingüi- venía acá a Argentina. Es que claro, el pingüino Pasa que daba la vuelta a todo el Ártico, Sí. bueno, el Polo Sur, y en un momento pasaba por la Marambio. Claro, la base argentina. Pasaba por la Marambio. Que Sí. decís, bueno, de chico te volaba la... Que si ¿Te aparecía acordás cabeza, cómo se movía? bueno, le pegaba la foca, Claro, la foca. y se agarraba las alitas y volaba. Sí, era excelente ese juego. Me encanta. Me Eh, encanta. Que de hecho hemos tenido un buen, ¿cómo se dice? Un buen equilibrio en los juegos que nos llegaron. Sí. Porque si bien era todo pirata, vinieron buenos títulos. O sea, nos acordamos de los mejores títulos que tuvo la consola. Sí. Cosa que no El sabe la Contra, gente. El contra. El Es juego que- hoy en día es muy difícil. A nosotros nos llegaron poquísimos títulos de la NES. O sea, imagínense que es un producto japonés y los japoneses son súper nacionalistas. Y cuando nosotros recién nos llegaron estos juegos, el catálogo japonés 100 veces más grande. Sí. O sea, vos vas a... Lo cuento desde la experiencia de haberlo visto en YouTube, gente. Nunca fui a Japón. Ojalá algún día se ve. Pero ves los videos de los que van a comprar videojuegos a Japón y tenés bibliotecas de títulos y títulos y títulos que solamente se ven allá. Títulos de culto, te estoy hablando. O sea, Sí, sí. nosotros adoramos a Mario y a estos juegos porque fueron los que nos llegaron. Pero no vivimos la gloria en sí de la consola. No, los Zelda que sacaron para Family, por ejemplo. Nosotros, si tenías un juego pirata y te traía el Zelda, hoy debe salir una fortuna porque llegaron muy pocos Zeldas a la Sí, Argentina. sí. Después pasando a la de 16 bits, te diría que obviamente Sonic me marcó todos, salvo el Sonic 3D. Que es El una 3D poronga. Blast, una Sí, es una basura. poronga. Pero Sonic Knuckles, que podías elegir, me encanta, porque me encantaba Knuckles. Te sentías un poronga. O sea, Sí. si elegías algo que te sentías el malo del pabellón. Buenísimo, buenísimo juego.
Después, Flintstones, los Picopiedras era muy Que bueno. estuvo para era el mismo juego. Exactamente. Era un port de, igual, de Family para Sega. igual que el Tiny Toons. El Tiny Toons, tengo recuerdo del de Family, también muy bueno. Hubieron 2 de Tiny Toons, creo. 2 o 3. 2 o 3. Había uno que elegías el nivel, Que era tipo un parque de diversiones. Claro, y después había otro que era El normal, como el que conocemos todos. que agarraba las zanahorias con Buster. Con Buster. ¿Qué hicieron ahí Warner con los Tiny Toons? ¿Era una copia exacta de los Looney Tunes? Para pibes. Para los pibes de los 90. Sí, sí. Porque Pero los sí, Looney Tunes, si bien todos los adoramos, Lo consumíamos a baldazos, eso, porque nos encantaba. Siempre fui muy fan del Mortal Kombat, así que creo que el único juego que tuve durante muchos años mío fue Mortal Kombat 2, que era el más nuevo. Lo conocía todo, sabía todos los trucos de memoria, todo el truquito para la selección de nivel vos secreta. tenías, estamos hablando del joystick de 3 botones, ¿no? De 3 botones. Está, claro. Después el otro que tuve fue el Michael Jackson Moonwalker. ¡Oh! ¡Juegazo! Gran juego. Yo lo jugué, me lo di vuelta en fichines. Claro, Pero estaba en fichines y estaba en Sega. Sí. Nada más, no estaba ni De hecho, no vi, hasta el día de hoy no vi la película Moonwalker. Porque Sí, que yo tampoco. son escenas de la Claro, película. sí, yo tampoco la vi. Y después, ¿qué más? ¿Qué te puedo decir? De Sega había un montón. Pasa que- Comic Zone. Comic Zone, qué buen juego, también difícil. Para mí, creo que para todos los que somos de los 90, decís, hacemos una lista de tus 10 juegos preferidos. En el 90% top 3 sale Comic Zone. Que era un juego cortísimo. Pero muy difícil. Era difícil, pero era un juego de Está 3 buenísimo. pantallas. Y también el Air Warship. Otro top. De Los los dos. dos juegos hice, creo, de los dos hice que se cuenta arcade. O sea, creo que los dos que se cuenta arcade que hay son de Air Warship y de Comic Zone. Son juegos que me teletransportan. De horas, Air Warship traumadísimo, no, con la pantalla de... Viste que habían como pantallas intermedias. Entonces en un momento te encontrabas en Air Warship 2 una mamá, perrito, una perra, tratando de agarrar a los cachorros que se los tiraba un cuervo y sonaba la tarantela. Ta, tara, ta, 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 re bizarro. Y la madre de abajo, tipo, visto como los bomberos con un pozo, tratando de amortiguar la caída de los cachorros. Vos movías a Air Sí, Warship. claro. Sí. Ahora, si se te caía un cachorro al piso que se moría, la madre se transformaba tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, era una perrita retierna, y se transformaba en un, no sé, un San Bernardo medio drogado, papeado a fondo, que te morfaba. Era muy bizarro ese juego. Y tenía unos gráficos que te volaban la cabeza. Era, sí, zarpado. Ese, por ejemplo, de Super Nintendo, que tenía unos gráficos, además de que vos dijiste Killer Instinct, el Donkey Kong. Yo nunca tuve, o sea, nunca pude tener nada oficial. Yo lo jugué años después. Lo veía en pero nivel X yo y me volvía loco. No lo podía creer, o sea, lo jugué años después y no lo podía creer. Y otro muy bueno de Sega, que no sé si es tan aclamado, pero lo recomiendo muchísimo, es el Addams Family. Es buenísimo, No sé buenísimo. si lo he jugado. Es de plataforma, pero es tan... A mí me interesa mucho que un juego sea climático. Y ese juego es recontra climático. El Sonic, por ejemplo, es un juego que para mí me transporta... Más allá de la nostalgia y todo eso, los juegos hoy en día y la música, los gráficos, los escenarios, me hacen estar en ese lugar. Tengo un vínculo con Es ese que juego. vos escuchás. Ya está. Es increíble. Vos me dijiste el otro día que habías visto la película de Sonic. Yo, por desgracia, Sí. me quedé dormido. Tendría que retomarla. ¿Le hace honor? O sea, ¿le hace homenaje a lo que fue el juego? ¿O lo ves con ojos y decís, esto no es lo que yo esperaba? ¿Sabes qué pasa? Yo no esperaba nada. Que es lo mejor que puede hacer Claro. una película así. Porque lo único que pueden hacer... Es difícil un homenaje en esta época. Claro. Y además, En Sega tuvo el problema... En live de- action es muy difícil hacer todo. El diseño de mierda que le hicieron al bicho, después lo arreglaron. ¿Sabés? No, ¿sabés que eso fue una estrategia de marketing? ¿Lo hicieron a propósito? Eso lo que hicieron fue, ya tenían terminada la película, Ajá. bien, con el Sonic perfecto, y que dijeron, ¿qué mejor estrategia de venta que meter un Sonic lo más hecho mierda, horrible posible? Y compramos todo. Salimos a las redes a bardear, hablar de Sonic, hablamos, le hicimos publicidad gratis. Es cierto eso, porque está en todos lados. Yo fui de los primeros haters que salió, pero a vomitar por las redes sociales, Que era un horror. que era un error, y al final fue toda una estrategia perfecta. La peli es muy divertida, Jim Carrey es lo mejor de la película, pero el Sonic se convierte en un bicho muy entrañable. A mí me gustó. Me hizo acordar, ¿sabes qué? A Pidi González. A Ted. ¿A Ted? A Ted. ¿Sabés que Es, yo- es medio picantón el Sonic. No, bueno, yo vi los primeros minutos con él, ¿no? Los primeros 5 o 10 minutos en los cuales te muestran Te un lo viste Sonic. rápido. Sí, como Sonic. Te muestran un Sonic muy acelerado, que fue una faceta que estuvo muy buena haberle dado. Porque era, si es un erizo que corre a las chapas, es obvio que en su vida cotidiana va a ser aceleradísimo.
Entonces creo que me dormí en la cena que él va en un auto y dice, che, quiero un café. Se baja, cada cosa. Y está súper hiperactivo. A mí me gustó la peli. No sé si decirte un homenaje, porque hay algunas cosas que tienen que ver con la música, que tienen que ver con los anillos, por ejemplo, y todo eso, que de repente Le vos ves. pifiaron. No, ves el link y te agarra una cosa, pero son mínimas. Dentro de Claro. la película son mínimas. La película se sostiene por sí misma, igual. Está hecha para otra generación, no está hecha para nosotros, básicamente. Totalmente. Es para que los chicos tengan una especie de nuevo ídolo, o que se enamoren Claro. del personaje, y también, pero aparte, como cosa secundaria, que los adultos digan, qué bueno, ¿te Claro. acordás de esto? Es ATP. Sí. Es ATP, pero apunta a un público más joven. Pasó lo mismo con la película de Detective Pikachu. Yo Sí, compré. La vi con mi novia, me senté, me puse a ver Detective Pikachu. Hermosa película, o sea, hasta el final. Alerta spoiler, gente, si no, ¿viste? ¿Vos la viste? No la vi. Bueno, no importa. Entonces digo, el final no te lo voy a decir, pero como decía, el final... ¡No! No era el final que esperaba, loco. Me hiciste un homenaje a toda la película. Porque fue un homenaje de punta a punta. O sea, te voy a spoilear un... Hay dos palomas garchando yo enfrente, boludo. No me puedo concentrar. Perdonen. Pero hay dos palomas copulando enfrente. Hay una escena en la que va este Pikachu que habla, que lo sacan de un videojuego. Detective Pikachu está basado en un juego que se llama Detective Pikachu. Y va cantando la canción de Pokémon. O sea, tengo que ser... Y va llorando. Pokémon, tengo que... Re nostálgico y vos se te cae el lagrimón. O sea, si bien es paródica la escena, vos decís, loco, me transporta... Encima, más allá de lo hace Ryan Reynolds, que es una genialidad. Sí. La pifiaron con el final. Y películas así que decís, que tienen que darte en la nostalgia. Y que lo lograron, hay pocas. Para mí, la primera Mortal Kombat... Yo la ¿Los banco. 90? Yo la banco. La 2 un poco floja para mí. O sea, basura la 2. Un poco floja. Pero la 1 no me la toques. La 1 me encanta. Mortal Kombat fue lo mejor que podían haber hecho en homenaje. No como la basura de Street Fighter, Obvio. que fue un asco. O sea, cualquiera que haya jugado a Street Fighter 2, ni siquiera el 1, el 2, vio Street Fighter y decís, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me estás queriendo vender? La 1 es muy difícil hacer películas de videojuegos. Y salió, Van Damme a decir, estuve drogado el 90% de la película. O sea, no, escena eliminada para Van Damme. Lo bien que la hizo. Encima salió un juego después basado en la película. Horrible. Que tiene tipo captura de movimiento. Claro. ¿sabes? Sí, fue un asco. ¿Qué? Lo mejor de Street Fighter fue, se me fue el nombre del actor, Homero Adams haciendo de Bison. Raúl Julia. Última Claro, película. Su última película. Que si bien vos lo ves y decís, este chabón no es Bison, la actuación es magistral. Sí. Yo creo que fue uno de los mejores actores que dio el mundo, que lástima se cagó muriendo. Pero el chabón vos lo ves y decís, loco, sos lo mejor de la película. Sí. Un Bison en pantuflas. O sea, toda la película era un maestro, un playboy que te dictaba, quería ser dictador del mundo. Y después está Kylie Minogue. Que hace, si no me equivoco, de Kami. La mina de la del enterito, Sí. la de la boinita, claro. No. Que no, ¿sabes qué? también tipo Kana o estaba en esa fuerza de Kylie Minogue en su mejor Sí, época. pero fue todo muy inventado. O sea, Sí. si vos te das cuenta, por ejemplo, creo que en la película, Ken y Ryu ya estaban como aliados a Bison de entrada, o sea, eran seguidores de Bison. Y de repente les pinta traicionarlo o eran infiltrados, algo así era. Cuando en la historia real, Ken y Ryu se conocen entrenando en Japón. Dato al pie, gente, si quieren ver algo bueno de Street Fighter, hay una película que se llama Street Fighter Assassin's Fist, que es en realidad es una miniserie de 3 capítulos que te cuenta las historias de cómo se conocen Ken y Ryu en el templo de Japón. Y o sea, está filmado espectacular. Y vos decís, estos actores son una mierda, pero es perfecto. Yo me quedé con ganas de quiero más. Después creo que Amazon compró los derechos, hizo 2 capítulos más y la canceló. Pero hasta aparece Akuma en la miniserie. Mirá. Que es algo que ya existía cuando hicieron eso. Y ni pelota le dieron. Pero si quieren ver algo bueno, Street Fighter Assassin's Fist, o creo que es el puño asesino sería. Sí. La traducción, mi inglés es una basura. Véanla porque no tiene desperdicio. Después hay una que es una basura, que es la leyenda de Chun-Li. ¿Sabes que no la vi? Porque dije nada. No No se puede ver. Yo por suerte tengo entendido esto, no está hecho para mi generación. Porque pasa un montón, vos agarras un pendejito de hoy y le decís, ¿qué estás viendo? Pokémon, ajá. Y ves que está mirando así, esto no es Pokémon. O sea, yo con un amigo Víctor, que es uno de los tantos que sigue el podcast, nos conocíamos los 150 primeros de memoria. Nos sentábamos y arrancamos. El 1 es tal, el 2 es tal, el 27 es tal.
Yo ahora me olvidé. Con los años te vas olvidando. Pero ahora éramos enfermos. O sea, hasta la segunda generación me lo sabía de memoria. Claro, sí, ahora son un montón. Y hoy te sentás a hablar con un pendejo de Pokémon, ya de por sí que con la animación es totalmente diferente. Y decís, no me hallo, no está hecho para mí. Pero bueno, igual hay que decir que los juegos nuevos de Pokémon son muy buenos. Bueno, yo cuando te compraste la 3DS, Sí. que yo te recomendé que jugaras al Black and White, son juegos muy buenos. De hecho, si separas al juego del anime, los juegos están muy bien hechos. Son muy buenos. No sé si los últimos, insisto que no me hallo. Pero con lo que hicieron con Let's Go Pikachu, que es para. ¿Cómo es la nueva? La Switch. La Switch. Que es muy al estilo Pokémon Go, pero va a la primera generación. O sea, ahí hacen algo increíble porque dicen: hago un producto nuevo, que los pendejos me lo van a arrancar de las manos, pero van a venir los pelotudos de 30 y pico de años y van a querer jugar. Ujú. Ese es el marketing. Y estoy Claro. haciendo algo que es en homenaje a los de 30 y pico, pero lo disfrazo para los pendejos, no al revés. Exactamente. No lo disfrazo para los viejos, Claro. lo disfrazo para los nuevos. Esto es al revés. Esto O es sea, al revés. lo de Sonic es justamente el caso contrario. Claro. Es algo para crear una nueva mitología o lo que sea. Y de paso cumple un poco con la nostalgia. Pero por sí sola se sostiene. A mí me pasa con PC que tengo juegos que me hubiera gustado jugar, pero no jugué. Grim Fandango, Uf. no lo jugué y lo veía en nivel X y decía, quiero jugar esto. O sea, te Todo, daba ese todo lo que toque, hacía LucasArts. ese místico, viste, era medio como de terror. Porque yo sé que era como un tipo, mejor referencia, Coco. Yo no vi Coco ahora. Claro. Pero era un chabón, una calavera en el mundo de los muertos, muy mexicana la historia, que me hubiera encantado jugar. Que de hecho, ¿por qué no me la podría bajar ahora y jugarlo? Total. El Green Fandango, el Monkey Island, no sé si lo jugaste. Sí, Monkey Island. El Full Throttle, todos juegos de LucasArts que en esa época cambiaron también la forma de De ver lo que era el toma entretenimiento. de decisiones y todo eso en los juegos que hoy en día es tan común. Pero Es que fueron precursores. sí. O sea, ellos fueron los que plantaron la base para lo que... Y un juego que, si me preguntas a mí, que me marcó muchísimo, siempre le digo, Diablo 2. Jugué Diablo 1, que no, para mí no fue tan épico. Fue como era una historia más corta. Cuando llegó Diablo 2, eran los ciber llenos. Hasta que pude, en casa después comprar una compu mejor, lo tenía en casa. Pero ibas al ciber, y eso de poder estar en el mismo mapa, con tus amigos, ir a hacer las misiones juntos. Que si bien en el Age era común jugar en red, pero jugar al Diablo, farmear con otra persona, decir, loco, estoy con el pibe de aquella computadora que ni lo conozco, pero estamos jugando juntos. Y los gráficos que tenía Diablo 2 era increíble para la época. Sí. Era muy muy bueno. Después, obviamente, fueron saliendo cosas mejores. Fue una gran época para la PC también esa. Los 90. Los fines de los 90. En los 90. Finales de los 90. Muchos juegos de estrategia imposible de replicar en la consola, en las consolas. Pasó mucho juegos grandes, por ejemplo, Resident Evil 2, que ahora obviamente propio en PlayStation, tuvo support en Game Boy. En Game Boy. Resident Evil 2 en Game Boy, que obviamente, salvando las distancias, es la misma historia con mapas pasados al 2D y todo, pero eran juegos que trascendían consolas. O sea, estaba para PC, estaba para... Faltaba que estuviera para los relojes, para el Tamagotchi. Faltaba que estuviera Resident Evil para el Tamagotchi y son juegos que, por ejemplo, a mí me transportan. No sé si a vos te pasaba cuando eras chico, decía tu abuelo, cuando jugaba o cuando hacía tal cosa, y se quedaba, ¿viste? Y ves cómo se le transformaba la cara, y se acordaba y te contaba, yo me acuerdo que en el viejo terruño había olor a tabaco porque mi abuelo fumaba pipa. Y algo así, yo cuando era chico me acuerdo del olor a la baquelita del Family o del Sega, que se calentaba, Sí, porque sí. te llamaban a comer, clavabas el pausa y te ibas, y estaba 17 horas prendido el coso. Y que no, en esos juegos, acordate además que con el progreso, sacando notables excepciones, no lo podías guardar. Entonces tenías que darle. Había muy pocos juegos que te daban un código, Claro. muy contados. Otro juego, mira, que quiero poner en la lista es el Prince of Persia, no me quiero olvidar. Sobre todo el port de Sega. Nunca lo terminé, ¿sabes qué? Yo llegaba hasta la parte en que te dividías en el espejo, Sí, que aparecía tu el sombra. doble, sí. Claro. Y ahí se me llenaba el culo de preguntas porque no sabía qué hacer. Muy buen juego. Qué buen juego. Ese creo que es uno de los juegos con más ports de la historia. Seguramente. Y a vos no sé, ya que estamos no cerca del final, te quiero preguntar, no sé si te pasa, yo tengo esto, de que por más que tenga una computadora que me corra el GTA V, lo que mierda sea, yo me compro una consola, lo que mierda sea, me bajo un emulador y tengo que tener asegurado, o en el celular o en cualquier cosa, de los juegos clásicos. Sí, Es sí. como que
por más que estoy aburrido, ayer me descargué. Yo soy muy fanático del pinball. Me iba a los arcades y Terminator 2. Juegos muy clásicos de los Family. 90. La familia, las Tortugas Ninja. El último gran héroe, sí. Cuentos de la cripta. Uff, el de Cuento de la Cripta era buenísimo. Y hubo uno que jugué en un solo lugar porque era un juego muy caro y vinieron muy pocas unidades en la Argentina. Se hicieron 780 en el mundo. Un pinball de Williams que se llamaba Theater of Magic, el teatro de la magia. Un juego carísimo. Hoy si lo querés comprar capaz que está arriba del $1.000.000. Y me lo bajo. Lo tengo para celular, me lo bajé para la compu. Mirá. Son juegos a los que siempre tengo que caerle. Es como que, si bien le entro a las cosas nuevas, novedosas, buenas, en calidad, es como que lo retro, si entra en la categoría retro, porque no es lo mismo nuestro retro que el retro de un pibe que nace ahora. Exacto. Capaz que para ellos un PlayStation 1 es retro o un Play 3 es retro. Veo eso y digo, A mí me pasa con el Mario 3, que me gusta tenerlo. De hecho, cuando me compré la 3DS, lo primero que hice fue instalar Mario Mario 3. Tiene un port para el Sonic 1. Me sorprendió muchísimo, el port de Nintendo 3DS, mirá. con todo 3D. Bueno, igual Sega, acordémonos que Nintendo aniquiló a Sega. Nintendo destruyó la compañía y Sega lo único que se dedicó después es hacer juegos. Toda la basura de Sonic que vino después de Sonic and Knuckles fue obviamente de Sega, pero se jugaba en PC, se jugaba en Play, se jugaba en Nintendo. Hay uno solo bueno de esa generación que le siguió, que es el Sonic Generations. Estás hablando chino básico para mí, ¿no? Que es muy nostálgico porque viste que Sonic tuvo un cambio en el diseño. Claro. Es más estirado, ahora tiene como Más la- estilizado, sí. Claro. Bueno, en este juego te van a explicar que hay una especie de multiverso y vos puedes usar al Sonic viejo o al Sonic nuevo. En niveles 3D, recontra, pues están zarpados, o en 2D como era antes. Igual, acordémonos que en la consola, en el Sega, cuando te acordás que te ibas a buscar las gemas del infinito, le digo yo, las gemas de Sonic, Sí. te metías en un 3D. ¿Sí? Que era algo que tiene el Sega, te metías en un círculo. Iba rodando. Eso era no encuentro palabras. No, era técnicamente re avanzado ese juego. Re avanzado. Que no sé qué pasó después con Sega, que empezó a hacer basura. Porque estiraron mucho la Genesis. Nintendo ya estaba craneando. Cuando Sega saca Saturno, me parece que fue lo último que tuvo. ¿Lo último que tuvo? No, la última que tuvo fue la Dreamcast. Dreamcast. Ah, perdón, viene Genesis, Saturno, Dreamcast, ahí está. Que acá de Argentina, olvídate, pocas. No. Si tenías un Dreamcast, Crisis cagate infeliz. Crisis ¿verdad? de fin de siglo de Argentina. No se podía nada. La caricia. Era crisis año 2001, el país se vino abajo. Venía tu abuela que juntando los últimos $, que dijo: hijo, tomá, te traje la consola que querías. ¡Ay, qué lindo! Es una Dreamcast. La concha. Te la metías en el cubo. Metete en el orto porque llegaron 4 juegos nada más. Y no se podía chipear. Exactamente. Zarpada consola igual, ¿eh? Yo la emulé años después. Sí, pero Y acá mi juego favorito es, que está en muchísimos otros sport y estaba en arcade también, el Crazy Taxi. sí, eso me dijo. Crazy Taxi Que fue un precursor, o sea, de lo que De después fue GTA. GTA. Si bien GTA ya existía, era GTA 1 y GTA 2 fue en mirados de arriba, Claro. en vista cenital, que fueron juegazos igual, que también, dicho de paso, hubo port para Game Boy, GTA, que tuvo su parte en Game Boy. Fue una época hermosa que quedó marcada a fuego, no solamente en nuestros corazones, sino en la de cientos de pibes de los 90, que para mí fuimos la última generación cuerda. O sea, todo lo que vino después, Vos fíjate que... nosotros nos curtimos con la crisis del 2001. Sí. Acá en Argentina, siempre hablo, gente, si están escuchando afuera, acá en el 2001 el país casi se fue fue como el Titanic, chocó con una piedra que sabíamos que en un momento nos íbamos a chocar, pero no sabíamos cuándo. Era una bomba a tiempo y de repente el mundo se vino abajo, pero tuvimos una infancia de la puta madre. Vivimos una mentira hermosa que se llamó 1 a 1, que era $1, $1. O sea, imagínense, si están en algún país latinoamericano, que ustedes manejan la moneda de peso a veces, o soles o lo que sea, un sol, $1. No existe, es inviable. Pero acá hubieron políticos que dijeron: esto va como piña. Y nosotros lo disfrutamos. Había que aprovecharlo. Lo disfrutamos. Era el vamos a Miami los findes, vamos a Disney. Sí. Yo no fui ni a Miami ni a Disney. Pero acá Argentina tuvo eso y yo agradezco haber crecido en esa mentira hermosa que fueron los 90. Y además fuimos la primera generación que creció con los videojuegos como más de manera masiva. Y era una preocupación para los padres. Creo que la máxima preocupación de los padres era los videojuegos. Cabeza de jueguito, alto insulto. ¿Verdad? Claro, era como, pero tan Pará, cerca, boludo. tantas horas, ¿no? Porque estos son juegos violentos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y eso hoy en día, si lo haces a un pibe de ese, te queda de risa 6 horas. Chupame la pija, mamá, te dice. Exactamente. Y la madre no le pega, sino que la madre va al psicólogo. El pibe no, va a la madre. Claro. Realmente, en ese sentido fue maravilloso. Haber crecido en los 90 no lo cambió por nada en el mundo. Yo tampoco. Fue la mejor década para crecer y hemos tenido suerte también que la clase media tenía acceso a comprar videojuegos, a comprar consolas, más o menos, pero se podía. Una family, todo el mundo tenía una family, todo el mundo. Y sí, obvio. Yo a mi novia le regalé hace poco un family. Mirá. O sea, novio tacaño dirán, ¿no? Ah. Pero, gente, ustedes, si son centennials, o más chicos, el otro día me sorprendió un chico bastante chico, de 14 años, me escribió que veía el canal. Le regalé un family y yo, chocha, ahí lo tiene. Aguante Family. Juega el Family y yo, claro, gente, estamos. Esa consola es del 86, creo que salió en Japón, la Famicom. Y estamos hablando de una consola que tiene casi 40 años. Es una locura. Yo hoy en día, ahora si ponemos el contra, no sé si lo podemos pasar, probablemente no. Perdimos la habilidad. Perdimos la habilidad, pero estos juegos, los chicos de hoy en día no pueden pasar un juego con esa dificultad. Mira, yo ya para ir cerrando y Battletoads. Te voy a pedir que yo mientras digo esto, vos te pienses un juego retro que le recomiendes a alguien que esté escuchando que no haya jugado. Un día iba camino a la facultad en el colectivo y habían dos nenes sentados adelante mío, tendrían 9, 10 años. Yo venía con el toco de apuntes porque ese día rendía final o parcial, no me acuerdo. Y escucho la conversación. Y uno de los nenes le dice... No, porque... ahí está, fue cuando salió Mortal Kombat 9. Pero cuando recién salió. No sabés, me aprendí la Fatality de Sub-Zero. ¿Y cómo es? Ponele, abajo, atrás, X. Es re jodida. Bueno, no sabés lo que hice yo. Fue como, viste, abrí la ventanilla, tiré los apuntes y fue como ganas de darle un cachetazo en la nuca. Difícil. ¿Sabés lo que era sacar una Brutality a ojo? Sí. O sea, era tener que estar horas y horas con el ojete sentado y sacar una combinación de 20 y pico de botones. No había forma de saberlas. ¿No? Si no conseguías una guía, que en esa época las guías eran muy jodidas. Una revista o nivel X, si te pasaban de pedo una Brutality, era hora de sentar el culo y fibrones para dibujarte la raya, para sacar un código, un truco. Y los chicos de hoy apretan el start y tienen los cosas ahí, los poderes los tienen ahí. O sea, hasta ese punto hemos llegado. No, y en cualquier juego podés revivir periódicamente. O sea, te matan, no importa. ¿Dónde estaba guardado? Ahí volvés a estar vivo. Se pierde totalmente la adrenalina. Imagínate el Uncharted, por ejemplo, que es... No lo jugué yo. Punta de lanza de la generación de la Play 3. Que es tipo un Tomb Raider, para nosotros que lo habremos jugado en PC. Muy parecido, realmente es un juegazo. Pero imagínate, o un Tomb Raider, si querés, con 3 vidas como te daban cuando en la época de la Sega. ¿Es así? No es así, pero digo, imagínate vos con esa lógica pensar en un juego de hoy en día. No podés pasarlo. No. En ese momento era maximizar la experiencia del juego. Era coordinación. Terrible. Bueno, la película que está de Adam Sandler, que hay mucha gente que le gusta, a mí me encanta, la de Pixels. Que para mí es un lindo... O sea, más allá que tiene sus cosas, y Adam Sandler para mí es un actorazo muy desperdiciado, porque el chabón sabe actuar, nada más que hace un humor pelotudo. Pixels fue un homenaje a muchos videojuegos que jugaron nuestros viejos y nosotros. Y te enseña, loco, que había coordinación en los juegos de antes. Claro. Que habían... se usa mucho esta palabra de... ¿Cómo se dice cuando manejas algo sistemáticamente? Bueno, no me sale la palabra en este momento. Por ejemplo, Pac-Man. Pac-Man, vos ya sabes que a partir de la pantalla tanto, te manejás por el laberinto en el mismo orden y lo pasás. Es muy sistemático el juego. Si bien sabemos que cada fantasma tiene su personalidad y sus movimientos aleatorios, si te lo memorizás, llega un momento que lo pasás. Un pibe de hoy en día no tiene esa capacidad. Bueno, nosotros también. Hemos perdido el ejercicio, pero había juegos de coordinación que sí. El Circus era un juego de coordinación. Sí, llegaba un momento que vos las pantallas más avanzadas, la de la soga, la del caballo, la de las ruedas, que tenías que saltar de rueda a rueda, si bien eran controles muy básicos, eran juegos de coordinación. Y si perdiste, flaco, perdiste. No hay continuo, no hay save, no hay nada. Entonces, eso es como un mensaje que quiero decirle a los centennials o a las personas que escuchan esto en el futuro. Que nosotros somos la última generación cuerda de la Argentina del planeta en lo que es
entretenimiento, lo que se refiere. Las generaciones de hoy son muy lavadas, muy del ya, como decíamos con los celulares, muy efímeras, cero esfuerzo. Ayuda, toda ayuda. Te busco. Bueno, ¿te acordás que después en el 2000 y pico salió Trucoteca? Que estaba, si tenías Sí, internet. Pero eso era muy raro. Entrar a Trucoteca era como sacrilegio. claro. O sea, eras la peor basura. Eras... Los trucos se usaban cuando ya el juego lo habías pasado 15 veces. Claro. Pero bueno, Maxi, quiero que antes de irnos recomiendes algún juego de la vieja escuela que quieras recomendarle a alguien que es centennial, que no conoció esas consolas, o que simplemente nunca fue llamado por esa generación. Bueno, voy a recomendar un par. De Family, diría, hace un ratito hablábamos de juegos que nos marcaron, sí, por supuesto. Y se me ocurre que para rejugar ahora en esta época, diría de nuevo el Mario Bros 3, porque es muy accesible y muy entretenido y tiene esta posibilidad de elegir los mundos que otros Mario no lo tienen. Después de Sega, me gustaría recomendar el Prince of Persia, como dijimos, que es un juego, no importa la edad, no importa nada, es un juego eterno. Tuvo los mejores colores en Sega. Porque si También, te das- ¿no? tuvo, Tenía más. o sea, si bien tuvo su versión en blanco y negro, el primero fue en blanco y negro, después fue coloreado para diferentes consolas, pero los que saben dicen que el de Sega es el mejor. Mirá, Eso es lo que dicen, que la paleta es la mejor. puede ser, sí. Y un bonus para los comiqueros, fanáticos del cómic, diría yo el Death and Return of Superman. Es un juegazo de la generación de 16 bits, está en Super Nintendo y en Sega también. Que lo que te relata es la muerte de Superman. Y ¿Aparece el Superman de traje negro? sí, el reino de los Supermanes. O sea, es toda esa saga. Obviamente, Sí, sí, sí. no Resumida está en un juego. en un juego. Es completo. Usás a los 4 Supermanes. Ah. Zarpado ese juego. Zarpado. O sea, hay un mito urbano, o sea, hay gente que no sabe que Superman muere, o sea, en los cómics Superman llegó a morir, cosa que, bueno, pasó en la película de Justice League, sí, en Justice El League. anterior, Batman vs. En Batman v Superman muere y Ah. revive en Justice League, que fue una basura. Esperemos con el corte de Snyder ahora se sea mejor. Entonces, para mucha gente, una generación cree que Superman es invencible, que no puede morir, y Superman murió. Y está muy bien relatado en la película, para mí, esa parte que vuelve renegado. O sea, esa frase que le dice a Batman de no me dejas vivir y no me dejas morir. O sea, si bien no aparece con el traje negro, el pelo largo, es muy de cómic. Sí. Es muy de cómic. Y como digo, hay una generación que no sabe que Superman murió. Bueno, para nosotros fue muy importante en los 90 la muerte de Superman y para mí especialmente el reino de los Supermanes, que había 4, Cuatro Clarks. claro, 4 aparentemente impostores, nadie sabe muy bien qué es, qué pasa, hasta que se sabe. Pero esa saga es apasionante, que es la muerte de Superman, funeral para un amigo, el regreso de Superman y los 4 tomos del reino de los Supermanes. También hay una película animada mucho más nueva de DC, que la recomiendo, es mucho más light, pero está buenísima. Pero el juego ese es una adaptación de lo más fiel que he visto de un cómic, de varios cómics a un videojuego de esa época. Así que también lo recomiendo. Bueno, me parece igual que esto da para un podcast aparte. No sé si de los que vamos a grabar ahora, pero para la segunda tanda estaría bueno. Vos sos muy de DC, al parecer. Conocés bastante DC. Yo soy muy de Marvel. Entonces estaría bueno poder charlarlo más tranquilos en futuras ediciones del podcast. Pero bueno, gente, ya estamos pasados, creo, no sé, iremos sí, bueno, 58 minutos, nos pasamos un ratito, no importa. Si llegaron hasta acá es porque les gustó, claramente. Así que nos vamos a estar encontrando en la próxima edición de Que se cuenta podcast. Seguramente la semana que viene ustedes van a estar escuchando esto. Nosotros veremos cuando grabamos y ahora, otro día. Vamos a hacer un brexito ahora para seguir grabando, pero nuevamente le agradecemos a Maxi que esté acá en Que se cuenta podcast. Gracias. Y suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan el video y coméntenme acá abajo cuáles son sus impresiones, cuáles son sus juegos favoritos de la infancia, si tuvieron infancia o pasaron todos sus años pubertos en una celda en Azkaban por haberse mandado alguna cagada, como dijimos en el podcast anterior. Así que sin más que decirles, nos vemos en el próximo Que se cuenta podcast.